así es tu iglesia. Hoy voy a tocar un tema que para muchos es espinoso. ¿Cuántos han comido macabí aquí? Macabí. Es un pescado. Muchos han llegado máximo a un boca chico y se complican la vida. Pero un macabí creo que es uno de los pescados más espinosos que existen. No sé, comestibles. Pues me pregunto, ¿cuántos han comido macabí? Muy pocos. ¿Por qué otros no lo comen? Por la cantidad de espinas, ¿verdad? En la escritura también hay temas que son temas macabí. Son tan espinosos que muchos ignoran, prefieren pasarlo por alto, prefieren decir, eso no es mi especialidad, como si en la escritura hubiesen especialidades. Todo creyente, dile que está a tu lado, todo creyente tiene una gran comisión. Uno, predicar a los que no conocen de Jesús. Dos, poner las manos sobre los enfermos. Y tres, el tema macabí, echar fuera los demonios. Muchos se quedan en el primer tema, se compren un barco rojo. Otros pasan al segundo, el boca chico. Pero muchos dicen, yo no me meto con Satanás para que él no se meta conmigo. Y yo te tengo muy malas noticias. Aunque tú no te metas con él, tú estás en la lista de los más buscados. ¿O a qué jefe le gusta que sus seguidores deserten de sus ideas? Nosotros nacimos vendidos al pecado, dice la escritura. Nuestro nacimiento de entrada fue un nacimiento donde al nacer fuimos entregados en pecado a causa del niño Adán y de la niña Eva. Somos libres a través de Jesús. Así que durante el tiempo que nosotros duramos en esclavitud, pertenecimos al reino de las tinieblas. Éramos criaturas de Dios, mas no éramos hijos de Dios. El derecho de ser hijos de Dios nos lo dio Jesús al aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Automáticamente me dice la Escritura que el Espíritu Santo nos adopta, nos da la identidad de hijos de Dios. Así que cuando tú desertas del reino de las tinieblas y pasas al reino del Evangelio de Jesús, te haces parte de los enemigos del reino de las tinieblas. Y ese enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para hacerte tropezar, caer, enfermarte y aún a muchos matar, porque le ha desertado de su grupo. Así que te guste o no te guste el tema de la demonología, o el tema de reprender demonios, o el tema del mundo espiritual, está en la Biblia. Desde Génesis, cuando la serpiente atacó a Adán, hasta el Apocalipsis, cuando Cristo vence la serpiente, se cayó. Pasando por toda la Escritura, hay un mundo espiritual que no lo puedes tocar, que no lo puedes palpar, pero que está sobre ti. Retírala y después la ponemos, porque después nos distraemos. Nadie nunca ha visto por unas letras. Quiero que me acompañes al libro de Mateo 11. ¿Cuántos están dispuestos a conocer del mundo de las tinieblas? Porque si no están dispuestos, el pidor habla en la puerta. Y te voy a decir por qué. Mateo 11, verso 12. Mateo 11, 12. Te voy a dar un paseo, una chiva bíblica. ¿Cuántos han montado en chiva? La chiva recorre ciertos lugares. Entonces esto es una chiva bíblica. Vamos a recorrer varios pasajes. Mateo capítulo 11, verso 12 dice: desde los días
¿Desde cuándo? Y esta escritura inicia con un personaje llamado Juan el Bautista. Fue el primer personaje en aparecer después de los 400 años de silencio, cuando cerró el Antiguo Testamento, que cierra con una guerra espiritual y se abre con un hombre que hace guerra espiritual contra las obras de las tinieblas. Juan el Bautista, abriéndole camino al Mesías, a Jesús. Así que aquí dice, desde los días de Juan el Bautista, ¿hasta cuándo? Pastor, ya pasó de moda. ¿Hasta cuándo? Pastor, ese tema no se debería tocar en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. El reino de los cielos es todo amor. Sufre violencia y los temerosos huyen. Versión Maya. Versión Maya, capítulo 8, verso 15. Te lo voy a decir. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es arrebatar? Un ladrón te arrebata. Cuando alguien está hablando por celular o uno ve en televisión que te arrebatan el bolso, te arrebatan el reloj, te arrebatan la cartera, te arrebatan muchas cosas, el celular, él no te está diciendo, mira, me puedes entregar, yo soy un delincuente, vengo armado, te pido el favor que me entregues tu bolso, no hagas mucho escándalo, por favor, no quiero un escándalo, no quiero una bulla pública, no, él coge y te lo arrebata. Y dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así que este es un título que nosotros por naturaleza de Dios tenemos que tener, ser valientes. Jesús nació, creció, pero cuando hizo ayunos fue llevado al desierto. ¿A qué? A tener una charla muy amena y muy amable con Satanás, a ser tentado, a pelear la buena batalla, y de ahí salió victorioso. Así que la identidad, el ADN de Dios es un ADN de guerrero, de violento, de un ADN que arrebata. Jesús arrebató las almas de la humanidad y tú y yo tenemos el ADN de Jesús para arrebatar lo que el diablo nos quiere robar. Así que este es el año de pedir y se os dará. Pero te tengo buenas y te tengo malas noticias. Las buenas es que tú vas a pedir y se te van a dar. Pero las malas es que en muchas ocasiones lo que tú pides, Satanás te lo va a quitar, te va a robar. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Juan 10:10. Por favor, no se me adelante. Escuchemos lo que el Espíritu está hablando. Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10 en la versión que tienen ustedes? El ladrón. ¿Quién es el ladrón? Satanás. No viene sino para qué? Hurtar y matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Mira las tres características que Satanás está diseñado para hacer en este tiempo: matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Esa es una violencia que está sufriendo el reino de los cielos. Pero cuando tú quieres ser violento y quieres arrebatar, ¿qué tienes que hacer? Aferrarte a Jesús, porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y esa palabra vida es la palabra poder. Él vino para darte poder y poder en abundancia. Así que en el reino de los cielos hay un ladrón que no duerme, que no descansa. Él está siempre robando, él está siempre matando y él está siempre destruyendo. Y nosotros como creyentes tenemos que estar entendidos en los tiempos que hay uno que te va a robar los sueños, que te va a robar tus ilusiones, que te va a robar tus esperanzas. Hay uno que te quiere matar aún poniendo, lanzándote enfermedades, y hay uno que te quiere destruir tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, tu negocio, tu salud, tus expectativas, y tú te tienes que levantar a recibir el poder y poder en abundancia para arrebatar lo que ya el cielo te dio. Estos temas a mí me encantan, porque yo fui levantado
en guerra espiritual. Mi esposa y yo fuimos levantados en adoración y guerra espiritual. Durábamos horas en altas noches de la vigilia, muchos días. Hacíamos, creo que, vigilias semanalmente. Semanalmente vigilias hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Y luego tomábamos una siesta de 1 hora o máximo 2 horas y continuábamos con ayuno hasta las 4 o 5 de la tarde. Eso no fue un día, fueron casi 2 años. Nuestro nacimiento y nuestro fundamento fue levantado sobre guerra espiritual, sobre oración, sobre vigilias y sobre ayunos. Porque por ahí dice que hay cristianos que son de merengue, cualquier cosita los desbarata. Pero cuando tú sabes quién eres en Cristo, cuando Dios te muestra el mundo espiritual y te permite ver que no solamente hay ángeles celestiales, sino que también hay ángeles demoníacos, no son tan bonitos de ver. Cuando tú ves que Satanás llega a tu habitación, entonces no tienes el celular para llamar a la pastora Alexandra, que es la que te ministra a los escuderos, y el pastor está durmiendo o deleitándose con su esposa y no puedes llamar. Yo te pregunto, ¿qué harás? ¿O vas a ser como una hermana en Cristo que estaba ministrando a alguien y el endemoniado le dijo: mira, ladrona, fornicaria, ¿por qué me quieres echar fuera de ese cuerpo? Y buscó debajo del escritorio y escondido empezó a llamar a la sierva Aida Jiménez para que fuera a reprender el demonio. Mientras la suegra se vestía, se bañaba, procesaba 2 horas, pudo haberle matado el demonio. Porque hay un mundo espiritual que no podemos desconocer. Tú me dirás: pastor, pero ¿eso dónde está? Quiero que me acompañes a ellos. Hechos de los Apóstoles, o Hechos más bien del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19. Verso 14. ¿Vamos ahí? Y estoy mostrándoles del Nuevo Testamento. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: ¿qué hacían ellos? Hacían milagros, intentaban reprender demonios. Digo, pero respondiendo el espíritu malo, ¿quién le respondió a esos muchachos? ¿Quién? Dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, ¿era un espíritu que estaba volando? No, ¿estaba dentro de quién? De alguien. Dile que a tu lado, estaba dentro de alguien, no estaba volando. Ellos estaban ministrando a alguien, estaban orando por alguien, y el espíritu malo que estaba dentro de esa persona, mira lo que les hizo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, un hombre pudo con 7. Un solo hombre endemoniado pudo con 7 hombres fuertes que estaban acostumbrados a hacerlo. Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cómo salieron? Desnudos y heridos. ¿Qué sabes tú si un día cualquiera te toca ir a orar por alguien y ese alguien está endemoniado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque es que yo no me meto con Satanás para que él no se meta conmigo. Ellos no se estaban metiendo con Satanás, ellos estaban orándole a alguien. Porque es que yo no toco ese tema, porque es que usted sabe, pastor, eso no es lo mío y que es lo tuyo. Mi pregunta es: ¿qué es lo tuyo? Porque lo tuyo debe ser orar por los enfermos. Y si hay una enfermedad que es demoníaca y ese demonio se manifiesta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llamar y ahora quién podrá ayudarme? Ya se murió hace años. Ya no te puede defender el Chavo del 8 ni el Chapulín. Pero si tienes autoridad y sabes quién eres en Jesús, tú vas a dominar al espíritu inmundo que está en él. Y entonces el espíritu dirá: a Jesús conozco, a Pablo conocí y a este también lo conozco, así que a lo mejor me voy de aquí. Pero si tienes una puerta abierta, el enemigo se va a burlar como se burló de estos hombres. Y no solo
los sometió. Y no solamente los sometió, sino que los hirió. Así que, iglesia, tú tienes que despertar a un mundo espiritual que está vigente. No sabes tú si el que está a tu lado está endemoniado. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Si el que está a tu lado puede estar endemoniado. Y de pronto el día que le vas a dar un abrazo, porque nos ha pasado, le vas a dar un abrazo y empieza a ronronear como un cerdo. A mi esposa y a mí nos ha pasado, simplemente un abrazo en alguien, la unción que está en ti se manifiesta sobre la persona. Un día no sabe uno que yo pesaba como 100 kilos y me montó a caballito como cualquier cosa facilita echarse un bebé en los hombros. Nos tocó hacerle una llave china para poderlo doblegar. Porque había principios que no conocíamos de la autoridad. También recuerdo uno que salió y todos los ministros los tiró, y cuando vino sobre mí yo le dije: en el nombre de Jesús, la autoridad y el poder que está en mi mayor. Y cayó, no hubo que tocarlo, cayó la persona, porque no soy yo, es el poder que está en Dios que actúa a través tuyo. Y te podría amanecer diciendo de las muchas veces que hemos tenido que liberar un endemoniado. Tienen una fuerza tan increíble que uno solo doblega 7. Y no solo los doblega, los hiere. ¿Cómo puede una sola persona, ni que fuera el espíritu Jackie Chan, doblegar a 7 personas? Es una fuerza increíble. Yo he visto endemoniados actuar con esa fuerza demoníaca, doblegando a otros. Los he visto. Los he visto doblegar, humillarlos. Y uno dice: ¿por qué pierden la batalla? ¿Por qué son doblegados ante eso? Y ahora más tarde te voy a dar la respuesta. Porque sucumbe un creyente ante la autoridad de un demonio. Porque estamos hablando de niveles de autoridad. Una autoridad robada, que es la de Satanás, y otra autoridad transmitida y adquirida por el poder del Espíritu Santo. Pero donde quiero llevarte, iglesia, es que estamos en un tiempo de violencia, donde hay muchas cosas que tienes que arrebatar con violencia. Ya oraste, ya clamaste, ya adoraste, ya pactaste, ya diste las cosas que tenías que hacer, ya hiciste tu parte, pero hay opresión y sigue habiendo obstrucción. Entonces levántate en guerra. Levántate en guerra. Si Dios te lo prometió y no ha llegado, y ya hiciste el punto A, punto B, punto C, entonces te falta hacer el punto D, guerra espiritual. Levantarte y hacer violencia y decirle a Satanás: me ha robado, me quieres matar, me quieres destruir, pero yo vengo por mi botín y vengo a tomar lo que me pertenece. ¿Por qué hombre puede meterse en una casa si antes no ata al hombre fuerte y domina y se lleva el botín que está dentro? Cuando hay un hombre fuerte que se llama Satanás, tú tienes que atar al hombre fuerte y saquear el botín que te pertenece. Amén. Así que, iglesia, estamos en una guerra espiritual. El hecho de que hayas desertado de las tinieblas quiere decir que haces parte de los más buscados. Primera de Pedro. Ya vimos lo que le pasó a estos hombres, ¿verdad? Ah, pobres muchachos. Y eran hijos de sacerdotes, buen punto. Eran ungidos, habían visto a su sacerdote o a su padre hacer las obras que ministraban. Pero aquí hay un punto. La autoridad no se hereda, se gana. Despierta que tú te duermes. La autoridad no se hereda, se gana. Creo que solo dos lo entendieron. Hay personas que creen que porque están en la iglesia tienen autoridad. Error, mi querido hermano. Tienes que ganártela buscando, adorando y creyendo. La santificación te reviste de autoridad. La santidad es un manto que Satanás no puede atravesar. Es una barrera invisible del mundo espiritual, pero hace que los demonios repelen contra esa barrera llamada santidad, porque no hay por dónde meterse. Más adelante te toco ese punto, lo profundizamos.
Dijimos que estamos en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro 5:5 en adelante. Igualmente jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Y los que se creen jóvenes. Y los prejóvenes. Y los posjóvenes. Igualmente jóvenes. Están sujetos a los ancianos. Habla de un nivel de autoridad de la iglesia. Los ancianos son las personas no cronológicamente, sino que en autoridad Dios ha establecido sobre la obra. Amén. Rebeldizarte a ellos es no sujeción. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿de quién es adversario? ¿De quién? De nosotros. Dile al que está a tu lado, tu adversario es el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. Quiere decir que tú tienes dos ángeles que te protegen, el bien y la misericordia, pero también tienes un león que está esperando que te descuides. ¿Para qué? Para devorarte, porque anda como león rugiente. Él está siempre atento a que le des tregua, a que le des espacio, a que le des papaya, a que te descuide, a que dejes tu lugar de oración, a que dejes tu lugar de orar, de leer la Biblia, a que dejes tu lugar de adoración, a que peques, a que falles, para empezarte a devorar, para empezarte poco a poco a comer tu bendición. Y cuando quieras reaccionar, ya te ha destruido, te ha hurtado y le falta poco para matarte. Pastor, pero ¿cómo dice usted esto? Te lo estoy demostrando con textos bíblicos. No es mi predicación, es la palabra de Dios la que estoy predicando. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Déjenlo ahí, vayamos a Marcos. Ahora regresamos a Segunda de Corintios. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. ¿Estamos en Marcos? Echa fuera a los endemoniados del Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué hizo el hombre? Vino al encuentro de Jesús. Que no siempre tú vas a buscar a los endemoniados. Hay endemoniados que te van a buscar a ti. Por favor, dejen la habladuría detrás. Hay endemoniados que te van a buscar a ti. Aunque tú no los estés buscando ni estés haciendo nada para provocarlos, el hecho de que tú camines, ellos te van a buscar. Así que esta guerra es una guerra de 24 horas. Verso 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Dentro de esa fuerza que tenía ese demonio. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Se imaginan? Si tumbar 7 parecía extremadamente fuerte, ahora que te aten con cadenas y con grillos y que la fuerza descomunal de ese endemoniado haga trizas, una cadena de esas, cualquiera huiría. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió
y se arrodilló ante él. Yo me imagino que el gadareno saltó ante Jesús, pero al ver la santidad que tenía Jesús, tuvo que arrodillarse ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Tu unción y tu santidad atormentará a los demonios. Hay gente que no va a resistir estar al lado tuyo. Hay gente que no va a resistir que tú la visites. Hay gente que no va a resistir que tú te sientes en la iglesia al lado tuyo. Hay gente que se le revuelve el chuki. Recuerdo una vez que alguien me dijo, había terminado de predicar, o creo que sí, estábamos en la sede administrativa, y dijo que cuando estaba sentado, yo me senté, mi esposa estaba predicando a los 10, yo me senté y la persona estaba detrás mío. Al final del servicio me dijo: pastor, quiero que me ministre. Yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque cuando usted se sentó había algo en mí que me dijo: saca el lapicero y entierra sobre el cuello, varias veces la mata. Y esa persona luchó y luchó y luchó hasta que la unción no pudo hacerlo. Pero digo, lo sentí, saqué el lapicero y lo logré empuñar. Iba a enterrárselo a usted en la cabeza. Pero digo, había algo que había ahí que no me permitió hacerlo. ¿Qué era eso? La unción, la santidad, porque yo no sabía lo que estaba sucediendo atrás. Pero el Dios que te rodea, el Dios que te guarda y el Dios que verifica tu santidad te protege de amén. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000, pero a ti no llegará. ¿Y por qué no llegará? Porque hay una santidad. Ese demonio, me imagino que vio a Jesús y dijo: lo voy a atacar, pero cuando lo vio dijo: ¿qué tienes? No me atormentes, no me atormentes, no me atormentes. Porque la santidad que está en ti atormenta a otro. Por eso hay gente que cuando te convertiste a Jesús, ya no son tus amigos. Te dejan de hablar, te dejan de buscar. Y tú dices: pero si esa persona era amiguísima mía, ¿qué pasó? Ahí está tu respuesta. Lo que Dios ha depositado en ti estorba. La luz estorba las tinieblas. La unción y la santidad estorba y atormenta al pecador. Así es. Así que para el que se estaba preguntando por qué se le habían alejado algunas amistades, aquí está tu respuesta ahí. ¿Por dónde íbamos? Cuando vio pues a Jesús, verso 6, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? A gran voz. No fue una dulce conversación, fue un grito. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hay una pequeña resistencia, hay una pequeña guerra espiritual. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Ya entendiste por qué la fuerza descomunal de los demonios? Este hombre tenía una legión. La legión consta de 2.000 a 6.000 demonios. Así que imagínense ustedes la fuerza, pongámoslo el mínimo, de 2.000 demonios dentro de una persona. Es imposible humanamente luchar contra esos 2.000 demonios. Luchar contra esos 2.000 demonios solo se puede a través de un poder superior, y es el poder de eso. Amén. Para que pueda doblegar. Y hay gente que no tiene una, tiene 2, 3 legiones. Tanto, continúa la historia, verso 9, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Un hato de cerdos puede ser aproximadamente 500 a 1000 cerditos. Es un hato, lo que bíblicamente se conoce como un hato. No sé en la actualidad, pero en esta parte bíblica eran de 500 a 1000 cerditos. Y le rogaron todos los demonios. Ahí se hablaron todos los demonios. No sé si alguno aquí ha ministrado que empieza el demonio a hablar y que múltiples personas
personalidades, son múltiples demonios que tiene la persona. Entonces a veces te hablan de una manera, a veces te gritan, hay otros manipuladores que empiezan a llorar cuando están manipulando, hay otros que producen dolor para que no lo hagan, dicen, es que me duele mucho, ya. Son espíritus manipuladores, para que el ministro, la persona que está ministrando, si no está discerniendo, entonces lo vamos a dejarla quieta, porque le está doliendo mucho, de pronto le podemos afectar. Son demonios que están haciendo y produciendo heridas a la persona para que no los saques. Entonces hablaron los demonios, que son muchos. Y luego Jesús les dio y le rogaron todos los demonios diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos a ellos. Y verso 13 dice, y luego Jesús les dio permiso, la autoridad del creyente. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Pero aquí me había quedado corto en el hato. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Estos cerdos eran más sabios que algunos creyentes. Hay creyentes que pecan y se llenan de demonios y siguen pecando y se siguen llenando de demonios, pero estos cerditos, a pesar de ser unos cerdos, se endemoniaron y prefirieron matarse a estar endemoniados. Ahora no digo que te mates, pero lo que te digo, si te sientes endemoniado, busca que te ministren y te saquen esa legión, porque hay demonios, hay creyentes que les gusta oler a azufre. Como un presidente que le dijeron aquí huele a azufre. Ciertamente el diablo huele a azufre, ciertamente huele a suciedad, ciertamente los cerdos que están acostumbrados a comer basura ni quisieron tener a los demonios, prefirieron irse al despeñadero y matarse que estar poseídos de demonios. Y mi pregunta es, si tú te sientes atormentado por los demonios, ¿por qué no buscas una administración o que te libere para que seas libre? Esos cerdos son más sabios que muchos creyentes. Cerditos sabios. Iglesia, se dieron cuenta que el mundo espiritual es real. No es el invento de unos cuantos predicadores que quieren atemorizar, ni que quieren aterrorizar, ni que quieren influenciar. El mundo espiritual existe. El mundo espiritual es tangible, porque a veces se manifiesta. En nuestra vida como creyentes hemos tenido personas que aún nos han dicho frente a otros, a ti te conozco, pero a otros ministros los han ensuciado porque han estado en un pecado, porque hay algo que Satanás conoce y es al pecador. Y una vez le pregunté al Señor, tú eres omnipotente y omnipresente, todo lo sabes, omnisciente, todo lo ves, todo lo entiendes, pero Satanás tiene limitaciones. ¿Cómo hace Satanás? Me tomó el espíritu esa noche y pude ver cómo salía yo de mi cuerpo, y me puso a una altura y me dijo, mira hacia abajo, y hacia abajo solo veía figuras humanas, no veía diferenciar entre hombre y mujer, unas vestidas de negro, otros vestidos de blanco y otros en sus vestiduras blancas, manchas, rotos y sucios. Y recuerdo que le pregunté al espíritu, ¿qué es eso? Y me dijo, estos son los que no han recibido a mi Hijo Jesús. Los que están de blanco totalmente son aquellos que viven en santidad. ¿Y sabes cómo Satanás identifica a los que han pecado? Por las vestiduras sucias y rotas. Cuando Satanás se levanta, él mira quién tiene las vestiduras sucias y quién tiene las vestiduras rotas, y sabe que hay un pecador que no se ha arrepentido. Ahí pude entender cómo Satanás entendía los niveles de autoridad para violar tu santidad cuando tú mismo has quitado la barrera de la santidad. Porque él no está, él está aquí, pero no puede estar allá. Comisiona demonios. Y los demonios entienden quién ha pecado por las vestiduras. Porque dice la Escritura que cuando llegamos a Jesús, nuestras vestiduras rotas, sucias, son quitadas y nos colocan vestiduras blancas, lindas, resplandecientes. Y cuando tú pasas por el pecado, la ensucia, entonces el diablo dice, aquí hay uno que pecó. Aquí hay uno que pecó y me expresa fácil. Y como él está como león rugiente, dice, este pasó por el pecado, se rodó, pero se arrepintió.
este no me lo toque, pero aquel no se ha arrepentido y ve que la mancha, la suciedad, porque era lo que yo veía, seguía creciendo y dice, sigue en pecado, sigue en pecado, sigue en pecado, sigue en pecado hasta que te destruye. Así Satanás conoce el mundo espiritual. Efesios 6. ¿Cuántos están temerosos? Porque no tenemos espíritu de temor, sino de amor y de poder y de dominio propio. Efesios 6. Esto no es como la canción que si alguno tiene miedo que se compre un perro. Si alguno tiene miedo que busque a Jesús. Efesios capítulo 6. Esta porción bíblica, esta porción de la Escritura resume todo lo que he estado hablando. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijitos, ¿dónde están los hijitos? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, que esto es para allá y para allá. Esto es una espada de dos filos. Hay padres también que son más rencillosos por la botella del tiempo de lluvia. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que no crean que solamente los hijos irrespetan. Hay papás que también como que lo vuelan un poquito. Jesucristo. Jesucristo. Siervos, ¿dónde están los siervos? Ministros y servidores y obreros, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradecer a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, ¿dónde están los que tienen empleados aquí? Amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas de oye ya, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta palabra fortaleceos es una palabra griega cuya escritura es endunamó. Endunamó, no endemoniado como algunos. Endunamó. ¿Qué es endunamó? Viene de la palabra de Hechos 1:8. Y recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciendo: empodérate del gran poder celestial que ha sido derramado sobre esta casa. Tienes que empoderarte, y la palabra empoderarte es conéctate. Esto tiene luz, ahora no tiene luz. Puede ser una buena lámpara, pudo haber costado los miles de pesos que tú quisieras, pero si no hay corriente eléctrica, si no se empodera, de nada sirve. Sirve cuando tú la conectas. Amén. Así eres tú como creyente. Puedes estar muy bonito, puedes hablar bonito, puedes conocer la Escritura, puedes venir al servicio desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde e irte, puedes barrer la casa, pero si no te conectas con el Espíritu Santo, si no te empoderas de Él, tu autoridad y tu poder está por el suelo. Y simplemente serás un creyente que está bien bonito, pero un creyente empoderado es aquel creyente al cual Satanás le huye. El Satanás ve a ese creyente y dice: con este no se meta, porque este es peligroso, y si no te descubre, no te destruye los planes. Porque un creyente ungido no necesita que tú le enfermes mucho, porque cuando él se tira al suelo y se conecta, entonces el Espíritu Santo con el cual está conectado empieza a hablarle: ahora reprende. Por eso esta mañana estábamos reprendiendo, porque yo sabía
pastor, lo que usted dijo, pastor, lo que el Espíritu habló, pastor, yo sentí el fuego, pastor, yo sentí el poder, porque aquí hay una autoridad por encima de todas las autoridades habidas y por haber, la autoridad del Espíritu Santo. Aquí viene el verso siguiente: vestidos de toda la armadura de Dios. Esto habla de santidad, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. La palabra acechanza es una palabra que es muy difícil de traducir al español del griego. La única traducción posible y más acertada a lo que el apóstol Pablo quiso decir era parodia. Y lo que el apóstol Pablo quiso decir: cuando tú no estás empoderado por el Espíritu Santo, tu vida, de acuerdo a lo que dice el libro de Mateo 6, cuando Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad en la tierra como ya fue, ojo, pasado, fue hecha en el cielo. En el cielo hay una realidad que tiene que ser manifestada. Por eso dice: venga a nosotros tu reino. Esa realidad de tu vida día a día está realizada en el cielo y se tiene que manifestar. Pero si no estás conectado al Espíritu Santo, el diablo va a hacer una parodia de tu vida y te va a hacer errar y te va a hacer equivocar, porque vas a estar viendo lo diferente a lo que Dios está viendo. No sé si me supo explicar. ¿Qué es una parodia? Una parodia puede ser tomar un disco y colocarle y cambiarle de letra. Una parodia puede ser tomar una obra de teatro y cambiarle todo su argumento presentando las mismas situaciones y eventos. Podemos hacer una parodia de la iglesia, llevarla para otro lugar igual, pero poner aquí un partido de fútbol y cualquiera dice: estamos en la iglesia, hay carteles que dicen de la iglesia, hay canciones que dicen de la iglesia, pero no estamos adorando, sino que hay una parodia burlándonos de la iglesia. Eso es lo que dice, para que el diablo no se burle de ti. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Porque es lo delicado. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las parodias y burlas del diablo. Porque no tenemos lucha, batallas, y habla de batallas sangrientas contra sangre y carne, sino contra principados. Aquí les hablo de los diferentes niveles de autoridad en el mundo de las tinieblas. Principados, sube; potestades, sube; gobernadores de las tinieblas. El diablo tiene también sus secuaces de un rango pequeño, de un rango mayor y de niveles de autoridad, que son los que gobiernan a los demás que están por debajo. Las legiones son gobernadas por principados. Otro día les pongo ese tema de los niveles de autoridad en el mundo espiritual. Y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bíblicamente tenemos 3 cielos. El cielo que vemos, por eso dice que la gloria, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Habla de 3 cielos. Satanás fue expulsado del tercer cielo, cayó en el segundo cielo e infecta el primer cielo, que es donde tú y yo nos manifestamos. El segundo cielo está Satanás y sus demonios, y en el tercer cielo está Dios con todos sus ángeles. Satanás fue expulsado al segundo cielo. Del segundo cielo infectó la tierra a través de la influencia que tuvo sobre Adán y sobre Eva. Eso le dio vía libre para penetrar el primer cielo donde tú y yo habitamos. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Verso 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Aquí quiero hacer una aclaración. La armadura de Dios no es una oración que tú vas a hacer cuando vas a ir a la guerra espiritual. Porque veo muchos creyentes en pecado que cuando van a ministrar, o cuando van a reprender, o cuando van a bajar a visitar a un endemoniado, dicen: vamos a vestirnos de la armadura de Dios. No, falso. La armadura de Dios es un estilo de vida cristiano. Porque un creyente no se despoja de sus vestiduras. Tú no llegas a tu casa y dices: bueno, fui llamado al ejército de Dios, pero hoy voy a poner mi vestidura militar, la voy a colgar y me voy a poner la vestidura de humano. Un creyente en el mundo espiritual está revestido de la armadura de Dios.
Eso no le gusta a muchos. Porque he oído, pastor, yo no voy a hacer oración. Porque si yo estoy vestido de la armadura no me viste. Yo visto o vivo bajo la armadura de Dios. Y cuando parte de la armadura la he desgastado, se me ha dañado, voy donde mi maestro y digo, Señor, estoy en esta situación, y Él me reviste nuevamente. No soy yo no tengo nada, es Él. Estad firmes, 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Tú crees que un mentiroso por naturaleza, una persona que vive en mentira, una doble vida, una doble moral, una doble identidad, va a reprender un demonio? El simple hecho de que llega, me visto de toda la armadura, me ciño mis lomos con la verdad? Ese demonio, cuando llegue, le va a decir, te acabas de poner el cinturoncito, te voy a respetar por eso. Ese demonio sabe que tú no tienes ningún cinturón de la verdad, por mucho que te sepas Efesios 6:12 en adelante. Él sabe que no lo tienes. Con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Personas injustas, ¿tú crees que por mucha oración que tú hagas antes de ir a ministrar, Satanás va a decir, se acaba de poner la justicia, como si eso fuera un accesorio? No es un accesorio, es un estilo de vida. Amén. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio. Yo creo que aquí hay muchos que están descalzos, porque el apresto del Evangelio es predicar de Cristo. Yo creo que aquí muchos están sin ese calzado. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La armadura no son accesorios que están colgados en una pared y simplemente vas y lo tomas. ¿Qué me falta de la armadura? Mi amor, ¿qué me falta? Yo creo que la espada. ¿Dónde está la espada? La espada. Aquí está la espada. Voy a tomar la espada porque voy a ministrar a un endemoniado. ¿Qué me falta? Mi amor, ¿te falta el casco? No, ya voy a ponerme el casco porque voy a ministrar. Eso no es un accesorio, es un estilo de vida. Es una vida bíblica, es una vida teocéntrica, es una vida cristiana, es la vida victoriosa del creyente, es la santidad de Dios que te reviste de toda armadura. Lo que el apóstol Pablo, si tú lees los capítulos y versos anteriores, está dando instrucciones de cómo esa armadura puede ser desgastada. Desobediencia a tus autoridades, irrespeto a tus empleados, desobediencia y deshonra a tus padres, entorpecer a tus hijos y otras cosas que hablan en Efesios. Dice, todo esto, hermanos míos, te reviste de la armadura de Dios. Si hay algo que te falta, entonces revisa qué te está faltando, que hace que tu armadura esté desgastada. Es un tiempo de revisar como creyente nuestra armadura, para que podáis resistir. Y cuando hablamos de resistencia, no es algo como uno dice, que este material es resistente, yo tengo algo que es resistente. No habla de ese tipo de resistencia. Dice, para que tú puedas contraatacar sin esperar nada a que te devuelvan. Lo que quiere decir es que tú vas a acechar al enemigo, y cuando lo veas, sin que él sepa, tú lo vas a destruir, sus obras. Y tú dices que el diablo va a decir, ¿qué pasó? Había uno que estaba armado hasta los dientes y resistió. Te van a decir, duro de morir. Ponte en pie, iglesia. Yo creo que con esto, yo creo que muchos van a estar como los hijos de Israel cuando estaban en la batalla. Pastor, ¿y cómo estaban? ¿Cuántos quieren saber cómo estaban? Búsquenlo en la Biblia. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12. Verso 1 en adelante. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaban en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Verso 7. Y Joela y Zebadías, hijo de Jeroboam de Gedor,
También de los hijos de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros. ¿Cómo lo veía el enemigo a esa gente? Con rostros de leones. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es que tú te tienes que parecer a tu maestro. Que el enemigo te vea, que tu rostro es un rostro de temeroso, de pusilánime, de un gatito. Tú tienes que tener rostro de león, porque Él sabe y quiere que sepa, Dios, que tú sabes a quién le estás sirviendo. Jesús no nos mandó desarmados. Jesús no nos mandó a una guerra, porque Él vino a destronar la cabeza, pero nos dejó el resto del trabajo hasta que Él venga y ponga por estrado de vuestros pies al enemigo. Así que esto es una guerra. ¿Por qué crees que hay muchas pérdidas en la iglesia? ¿Por qué crees que hay muchas enfermedades que Dios está ministrando y la enfermedad regresa? Porque hay pueblo que está arruinado, que cumple con la palabra de Dios, aunque hay situaciones que cumplen, están haciendo lo correcto, hay ruina en sus casas, hay pobreza, hay destrucción, hay caos, hay división, hay miseria, hay enfermedades, hay deshonra, hay muertes prematuras, hay familias donde hay una situación marcada de muertes prematuras, hay una situación marcada de enfermedades degenerativas, destructivas y que son que cortan la vida del creyente. Y uno dice, ¿qué pasó con ese creyente? ¿Qué pasó en esa casa? ¿Qué pasa en esa familia? Hay un espíritu de muerte, y no solamente con oración y arrepentimiento. Ahora tienes que pasar al tercer punto, porque muchas veces Satanás no se quiere ir porque él es necio por naturaleza, y tú tienes entonces que meterte a la casa y saquear su botín. Tal vez tu botín se llama prosperidad, se llama sanidad, restauración, restitución, pero tienes antes que atar al hombre fuerte para poder saquear lo que ya Dios te pertenece. El libro de Daniel me muestra desde el capítulo 1 que Daniel propuso hacer ayuno, y cuando estaba haciendo ayuno estaba pidiendo por la liberación del pueblo de Israel. Y cuando él estaba pidiendo, dice la escritura que le bajó un ángel, y el ángel le dijo: Daniel, ciertamente desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar, el cielo, el Dios de tus padres, el Dios vivo, te mandó respuesta. Pero Satanás por 21 días ha hecho oposición para que tú recibas tu milagro. Y entonces tuvo que enviar Dios al ángel, a un ángel, luego a otro, hasta que envió legiones para que en el segundo cielo, y Daniel seguía clamando, recibió la revelación, pero él seguía clamando. Mientras clamaba, lo que él no podía ver era que en el segundo cielo había una batalla espiritual a su favor. Y cuando él terminó el tiempo de ayuno, entonces el pueblo fue libre, su respuesta vino, su familia conoció la libertad, porque hay libertades que dependen de tu guerra espiritual. A mí estos temas me encantan, porque yo he visto a Satanás cara a cara en casa, y ha querido atemorizarme. Al principio me daba miedo, que ahorita ni se acerca. Mi vida de creyente fue una vida dura para crecer espiritualmente, porque Satanás muchas veces me enfermó, me quiso destruir, me asustaba, me empujaba, me tiraba cosas. Yo me tiraba de rodillas y me tiraba muchas cosas sobre la cabeza, me empujaba. Un día amanecí todo arañado, como si hubiese tenido una pelea con muchos gatos, y era que tenía una batalla espiritual por alguien de mi familia. Así es. Y Dios me mostró qué tenía que hacer. Y era una guerra espiritual dura que tuvo casi cerca de 4 horas. Empecé como a las 12, terminé como a las 3, a las 4, que me pude echar un poco de alcohol. El día siguiente estaba todo rasguñado, pero Dios me dio la victoria. Amén. Porque todo creyente debe pelear por su familia. Así es. Así que yo quiero la iglesia, primero que todo, teniendo estas porciones bíblicas, que hoy nos arrepintamos. Si hay parte de tu armadura que ha sido desgastada por el pecado, la mentira, la doble moral, tu falta de fe, tu injusticia, yo no lo sé, pero que hoy le podamos pedir perdón al Señor para que Él nos revista de toda autoridad. Quiero que le digas: Señor Jesús, hoy he oído tu palabra, tú me has hablado,
me has instruido y me has exhortado acerca de la autoridad espiritual. No vengo a pedirte perdón por todo pecado oculto o abierto que estoy cometiendo y que ha hecho que mi armadura espiritual esté sin una pieza básica y determinante para mi vida espiritual. Iglesia, tómate 30 segundos. Hay en tu corazón confiesar al Señor ese pecado del cual estás viviendo, que sabes que Él te está hablando, no sé, pornografía, fornicación, adulterio, mentira, robo, falta de fe, injusticia, mal hablar, no sé, yo no lo sé, pereza espiritual. Pero confiesa al Señor ahí. ¿Qué es eso que te está robando la pieza de tu armadura? Que te ha desgastado tu autoridad. Porque quiero y veo mi espíritu, aleluya, que lo primero que Dios quiere, el Espíritu de Dios quiere hacer hoy, es volverle a poner a muchos las vestiduras nuevas. Antes de poner tu armadura, veo ángeles que están esperando que una orden del cielo, y lo que veo en mi espíritu, sea dada para vestir a muchos de los harapos y de las vestiduras que has manchado y que has ensuciado por el diario vivir, por el trajín, por la presión. Y esas personas saben, porque las estoy viendo en mi espíritu, que Dios les está poniendo vestiduras nuevas en esta mañana, blancas y resplandecientes, y oigo la voz del Espíritu decirte: no las vuelvas a ensuciar, porque Satanás está como león rugiente a tu alrededor. Y Dios está revistiendo de armaduras. Veo escudos que faltaban en fe, personas que habían menguado en la fe. Veo espadas, personas que ya no utilizaban la palabra de Dios, sino que de sus bocas había desánimo, sino que en sus bocas había desaliento, palabras negativas, palabras de juicio y de maldición. Ya no estabas usando la palabra del Espíritu. Personas con injusticia, porque te habían hecho injusticia a ti y de una manera inconsciente tú estabas haciendo injusticia. Personas que habían violado la palabra de verdad, que habían cambiado y adulterado la palabra. Dios está revistiendo de autoridad. Dios está revistiendo de autoridad. Ahora pide ese vino nuevo. Empieza a pedir ese vino nuevo.
Jesús es el león de la tribu de Judá. Y nosotros ya no debemos de mirar como esos pequeños gatitos, temerosos, miedosos, cobardes, pusilánimes. Si Jesús es el león de la tribu de Judá y tú eres un hijo de Dios, tú también tienes que ser ese que cuando el diablo te vea ese león rugiente. Mira, a veces mucha gente, ciertamente la Biblia dice que somos adoptados por el Espíritu, pero quiero decirte que tú tienes la genética de Dios. ¿Y qué es la genética? De la ley. Un hijo adoptado tiene los mismos derechos a heredar, a tener un apellido, pero nunca puede tener la genética de sus padres. Biólogo, ayer fue día del biólogo. Hay que visitar aquí a nuestro hermano entonces. No, biológicamente no se puede, pero Dios rompe con esa ciencia. Juan, capítulo 1, versículo dice 12: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice: los cuales no son engendrados según sangre ni voluntad de carne. Sí, como cuando nuestros papás se unieron, no somos engendrados así. Dice: sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel dice, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón y de Dios. Cuando está diciendo engendrado, dice que no somos engendrados según la voluntad de varón ni de sangre, sino engendrados según Dios. Ese engendrado es la genética, el gen de Dios. Tú y yo tenemos el gen de Dios. Entonces tú no eres un cobarde, tú no eres un pusilánime. Y si te veías así, levántate ahora en la autoridad que tú tienes de ser hecho hijo de Dios. Y Efesios 5:18: por no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el dínamos que te está diciendo Dios. Déjate estar llenándote ya de basura allá afuera. No te quedes solo con vino, porque gente de pronto no le gusta el vino, pero se llena de tanto conocimiento y de tanta lógica y de tanta basura. El Señor te está diciendo: llénate del Espíritu Santo, que es el que te da el poder, es el que te da el poder para conquistar, es el que te da el poder para derribar a tus enemigos. El Señor dice que pedid y se os dará, y ciertamente la promesa está, pero necesitas llenarte, empoderarte, no endemoniarte, sino en dinamos. Llénate del poder de Dios y todo lo que pidas se te dará, se te dará. Y reconoce que tú eres engendrado según Dios, que tú tienes la genética de tu Padre. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos confronta, que nos levanta, Señor. Tu palabra que en esta mañana nos ha puesto un reto, Señor. Pero sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder cumplir ese reto, que es llenarnos de tu poder, Señor. De cada día, Señor, ir y arrebatar lo que el enemigo nos ha querido robar, nos ha querido arrebatar, nos ha querido quitar. Pero nosotros hoy vamos a tomar la palabra tuya, Señor. Llenarnos de ese poder para ser unos conquistadores en este año, Señor, y poder decir a final de año, Señor, que todo lo que te pedimos tú nos lo diste. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, llévalo en victoria hasta sus casas, guarda su salida como guardaste su entrada, Señor. Abre las ventanas las ventanas del cielo que han estado cerradas, Señor. Dale contratos, Señor. Abre en puertas de empleo, Señor, que haya pago de deuda,
familia. Sana al que está enfermo, Señor. Quiebra el yugo que Satanás ha puesto sobre la cerviz de algunos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Reprendemos toda obra de maldad y de perversidad que el enemigo esté fraguando en lo oculto en contra nuestra, en contra de nuestra familia y de